Alicia, ¿no puedes, según tu análisis, cuál es el balance del NAFTA a 20 años de haberse firmado en México? Bueno, definitivamente que un acuerdo como el NAFTA entre un país subdesarrollado como es México y con uno de los países hegemónicos a nivel internacional, más otro país desarrollado que es Canadá, bueno, las expectativas que tuvo este Tratado de Libre Comercio era que México pasaba a formar parte del primer mundo, o sea, pasaría de manera muy rápida a ser un país desarrollado. 20 años después, lo que nosotros podemos ver es que, bueno, hay ganadores y perdedores, pero yo me enfocaría principalmente en los perdedores. Y que cuando hablamos de perdedores, ¿a qué me refiero? Es que al haber subsumido tanto la política monetaria y la política fiscal a los intereses del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, lo que se ocasionó es que el Banco Central, esto es el Banco de México, se obligara a tener una política monetaria contraccionista y por el otro lado a evitar que el peso frente al dólar tuviera movimientos drásticos. Si bien la estabilidad es importante, también el paciente en este caso ha estado estable y esto ha hecho que la economía mexicana no haya crecido a ritmos que tuvieron los países de América Latina, sobre todo los países sudamericanos, durante la primera década de este siglo. Entonces, yo creo que hay, por el otro lado, los ganadores quienes han sido, bueno, pues principalmente la industria automotriz, ¿verdad? Que exporta gran parte de su producción hacia los Estados Unidos, pero que a final de cuentas son compañías subsidiarias de grandes empresas transnacionales y también de algunas empresas japonesas. Entonces, a 20 años del NAFTA podemos decir que hay ganadores y perdedores, pero uno quizás, esto lo quiero enfatizar principalmente, es que México no pudo garantizar mayores opciones de empleo y esto está ligado principalmente a los más de 10 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos y que se fueron buscando oportunidades justo cuando Estados Unidos estaba en el ciclo ascendente durante hace algunos años. ¿Qué otros sectores han sido afectados en México en términos económicos, sociales, Bueno, políticos? definitivamente que es el campo, el sector agrícola. Yo creo que es una enseñanza que deberían de tomar en cuenta todos los tratados de libre comercio que se han firmado con los Estados Unidos, el caso de Colombia, Bolivia, Perú, Chile, etcétera, que es que principalmente en el caso nuestro, al abrir y quitar los aranceles al maíz, el maíz transgénico de las grandes empresas norteamericanas llegó a México y desplazó la producción a nivel local. Esto, si nosotros observamos aquellos campos que se dejaron o que simplemente se cerraron para producir maíz, pues ahora son focos del narcotráfico. En el tema de migración, ¿cuánto ha afectado el desarrollo del NAFTA para que los mexicanos sigan migrando a los Estados Unidos? Bueno, definitivamente alcanzará las oportunidades de empleo en México, sobre todo en el sector rural, pero podríamos decir que es a nivel de todos los sectores. Resulta que ahora no hay familia en México que no tenga a un hijo, un pariente, un tío, un padre, una madre viviendo en los Estados Unidos y México esto es dramático, que cerca del segundo renglón de divisas que recibimos es precisamente por las remesas. En el tema financiero, ¿cuánto está dependiendo la economía mexicana de la de los Estados Unidos? Bueno, el tema financiero, o sea, pues podríamos decir que las divisas son principalmente, vienen del petróleo y de las remesas. Entonces, son parte de las remesas que recibimos en cash, como le dicen, para, pues al mismo tiempo para poder comprar insumos importados, ¿no? Finalmente, tú comentabas el tema de los bancos, ¿no?
que han pasado prácticamente a manos de los norteamericanos. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, definitivamente cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que fue el primer, más bien no se firma, sino que entra en vigor el 1 de enero de 1994, lo que sucede es que a menos de un año de la entrada en vigor, lo que nosotros tenemos es una crisis muy fuerte del sistema bancario mexicano. Y esto lo que ocasiona es que los bancos no se pudieron capitalizar de inmediato y se tuvieron que vender a precios muy bajos, principalmente a los bancos españoles, cuya entrada permitió la expansión de BBVA y del Corporativo Santander en México, pero también en otros países como Perú, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador. O sea, y esto lo que hemos visto después de analizar a 20 años de esta crisis bancaria que tuvimos es que nosotros estamos salvando a los bancos españoles, porque México al menos es que proporciona casi un 30% de las ganancias de estos bancos a la casa matriz que está en España. Bien.